Tenemos en las puertas del tabernáculo de este retablo de la Basílica de la Asunción, aparecen representadas 4 escenas de la Pascua, 4 escenas que no son casuales. Aparece la escena de María Magdalena, la aparición a María Magdalena, aparece la duda de Tomás, aparece la escena de la Ascensión y finalmente aparece la escena de Pentecostés. 4 escenas que aparecen unidas no solamente en este retablo, en estas puertas, sino aparecía ya en la tradición de los evangeliarios y los libros litúrgicos del medievo, desde el medievo. Son 4 escenas que nos hacen hincapié en una página de la Pascua, ¿no?, litúrgica, unida en todo el tiempo del ciclo litúrgico. Aparecen, como os digo, las puertas de este tabernáculo, en las puertas exteriores, así como en el interior aparecían las prefiguraciones. En el fondo es entendido como un libro que se abre para mostrar al que sigue viviendo con nosotros, que estaría dentro en la custodia. La primera de las escenas es la aparición de Jesús a María Magdalena en el día de la Pascua, en el domingo de la Resurrección. Solamente aparece en el Evangelio de San Juan como ella sola. En San Marcos, sin embargo, se cita a 3 mujeres. En los otros se citan también determinados números de mujeres, pero solamente es en el Evangelio de Juan en el que se relata esta aparición, este diálogo bellísimo de Jesucristo resucitado a María Magdalena, que todos conocemos. María va tristemente y llorosa al sepulcro con su tarro de perfume para ungir al Señor, ¿no?, recordándonos aquel pasaje también de la unción en Betania. Aparece en la escena María arrodillada ante Cristo, que se le aparece. Al principio ella no le reconoce, pensando en que es el jardinero, le pregunta ¿dónde han puesto el cuerpo del Señor? Porque María ha salido del sepulcro sin ver el cuerpo, y ante los ángeles que le han dicho que había resucitado, ella sigue buscando ese cuerpo. No se conforma con un espíritu, no se conforma con una ilusión o con un recuerdo, sino tiene el anhelo en el corazón de volver a ver a Jesucristo, al cuerpo del resucitado. Es esta escena justamente la que se nos representa. La primera vez que aparece la aparición a las santas mujeres ya es en los primeros siglos, ya en el siglo III, en la casa de Dura Europos, aparece la representación de las mujeres yendo al lugar de la sepultura. Tiene un gran éxito esta escena de las santas mujeres acudiendo de una manera deseosa de cuidar el cuerpo del Señor desde el primer momento, ¿no? Es en el Evangelio también de Rábula del siglo VI donde aparece esta misma escena y ya se empieza a representar con el noli me tangere, como se conoce, no me toques, ¿no?, lo que le dice Jesús a María Magdalena. Aquí, como recuerdo también de las santas mujeres, aparecen en el fondo de la escena 2 mujeres, las 2 mujeres que también nos habla el Evangelio de San Marcos, ¿no? San Marcos dice que fueron 3, ¿no?, las 2 Marías y María Magdalena. Pues aquí estaría como esa unión, ese guiño también a los otros evangelios, ¿no? Están las mujeres detrás y sería María Magdalena que tiene este diálogo, según nos relata el Evangelio de San Juan. Las miniaturas de los salterios y los evangeliarios, por ejemplo, el Exultet, el conocido como Exultet del siglo XI, que se conserva en la Biblioteca Vaticana, aparece este diálogo de María Magdalena con Jesús. Es esta escena que ha quedado ya permanente en toda la iconografía del encuentro, el noli me tangere, ¿no? María Magdalena arrodillada, tendiendo la mano hacia Jesús y Jesús ladeándose para que no sea tocado, ¿no? Nos recuerda también esta escena, no solamente el diálogo evangélico, también está siempre unido a la liturgia. Hay que recordar la secuencia de Pascua, que hacia el 1050, uno de los capellanes del Sacro Imperio Germánico, pues nos relataba, ¿no?, ¿qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Nos hace esta secuencia litúrgica que aún todavía se mantiene en la liturgia del Domingo Pascual, precisamente este diálogo y este envío que hace Jesús resucitado a María Magdalena, ¿no?, de id y contarlo a aquellos que están aguardando todavía, que son los apóstoles. Aparece ya en el Salterio de Blanca de Castilla o el de Ramsey esta misma escena, ¿no?, unido también a la duda de Tomás. Puede aparecer Cristo como hortelano, por influencia también del teatro litúrgico a partir del siglo XV en Francia. Esta influencia de ver a Cristo como hortelano, como jardinero, aparece recogiendo el texto que mismamente nos dice San Juan,
que María Magdalena le confunde con el hortelano, ¿no? Por eso puede aparecer con elementos, con un sombrero de paja, o puede aparecer también con una azada como signo de que es alguien que puede ser confundido. En el teatro pascual, en el teatro litúrgico, pues se mantenían estos guiños para intentar despistar al que lo veía, para participar también del despiste que sufrió María Magdalena. La influencia importantísima de San Gregorio de Nisa o de San Agustín, que nos relata precisamente pues este relato, ¿no?, de María Magdalena, la importancia de María Magdalena en el comienzo como primer anuncio de la resurrección. Gran importancia va a tener que sean las santas mujeres las primeras en recibir el anuncio. Por eso siempre se sitúan a nuestra izquierda, a la derecha del Señor, que es el lado comúnmente llamado en las iglesias el lado del Evangelio. Las santas mujeres, al ser las primeras que les son dadas las noticias de la resurrección, se sitúan en el lado del Evangelio. De ahí el origen que, por ejemplo, las novias se mantengan y se sitúen a la izquierda nuestra, a la derecha siempre de Jesús, ¿no?, en el lado del Evangelio. Aparece esta misma escena también desarrollándose en el arte como Giotto o Duccio, que van a ir marcando ir a tocar, ¿no?, a Cristo resucitado. Sobre todo Duccio va a mantener una iconografía que permanece prácticamente hasta nuestros días. Y si hay una imagen que ciertamente plasma de una manera magistral, esta escena es la escena que pinta Correggio en 1534, hoy conservada en el Museo del Prado, que es la composición más popular en esa imagen de María Magdalena arrodillada con vestiduras lujosas, ¿no?, esos dorados, ¿no?, que tiende la mano hacia Cristo. Y Cristo, de una manera clásica, ya no como el hortelano, ¿no?, sino como el resucitado, ¿no?, con gran poder, ¿no?, aparece tendiendo la mano, ¿no?, y ladeándose de esa manera tan bella, ¿no?, en el cuadro de Correggio, ¿no?, para detener. Aparece también el cuadro de Correggio esos detalles de esos bosques, ¿no?, que nos prometen esa tierra nueva que ha dado comienzo con la resurrección de Jesucristo, ¿no? En esta escena, por ejemplo, Tiziano, que también pone en el fondo la ciudad de Jerusalén para situarnos la escena, ¿no?, y no solamente la escena que sucede fuera de las murallas de Jerusalén, sino para recordarnos que hacia donde Cristo tiende, en lo que le dice a María Magdalena, no me toques que aún tengo que subir al Padre, ¿no?, aparece como esa escena de la nueva Jerusalén, ¿no?, hacia donde tiende Cristo y hacia donde nos lleva a nosotros, ¿no?, esa nueva Jerusalén o Jerusalén celeste que nos es anunciada también en el Apocalipsis de San Juan. En esta imagen bellísima que tenemos en este retablo aparece precisamente la unión de todos los textos de la Pascua, ¿no?, de la resurrección, del domingo de Pascua. Aparece por un lado el sepulcro en ese arco donde aparecen dos ángeles comentando, ¿no?, precisamente la resurrección de Cristo, que nos relatan todos los evangelios, esos ángeles situados en el sepulcro. Fuera del sepulcro aparece María Magdalena, arrodillada, vestida con gran lujo, muy parecida a esta de Correggio, que por un lado se lleva la mano izquierda hacia el pecho, ¿no?, con esa sorpresa, ¿no?, esa cruce de miradas que tiende María Magdalena hacia Jesús al encontrarle, ¿no?, y al reconocerle. Por un lado aparece la mano derecha señalando al suelo, como pidiendo permiso a tocarle el pie, ¿no?, a tocarle ese manto siquiera, ¿no?, bellísimamente expresado. Y el bote de los ungüentos, el bote del perfume que identifica siempre a María Magdalena. A la derecha tenemos a Jesucristo, ¿no?, con esa mano que tiende para frenar el impulso de María Magdalena, y con la otra mano estaría bendiciendo. Aparece vestido exactamente con la misma túnica del resucitado para reconocer, ¿no?, de una manera tan clásica, ¿no?, en esa bellísimo tratamiento del cuerpo. Entre María Magdalena y Jesús aparece ese árbol, ¿no?, que nos recuerda a toda la tradición del árbol del Edén, que también nos arranca al árbol que se sigue situando en la Jerusalén celeste, el árbol de la vida, ¿no? Ya no es la cruz, sino el árbol de la vida
que nos instaura, ¿no?, toda la nueva creación. Al fondo, como vemos a mano derecha, a santas mujeres, en recuerdo también de los otros textos, como el de San Marcos, que nos hablan de las 3 mujeres, y en la parte arriba, a la izquierda, aparece ese edificio recordándonos a Jerusalén, a la Jerusalén celeste, ¿no?, para darnos esa peculiar imagen. En un pequeño espacio queda recogida no solamente la tradición escriturística, sino aparece también toda la tradición litúrgica de la Pascua de Resurrección. A la derecha de este tabernáculo aparece, correlativa a María Magdalena, aparece la duda de Tomás. Si María Magdalena reconoce a Jesús por la palabra cuando dice su nombre, que dice Jesús, María, y ella reconoce precisamente a Jesucristo, sin embargo hace hincapié en la duda de Tomás el tocar. Si Jesús a María Magdalena le dice no me toques que aún no he subido al Padre, en la siguiente escena es ese cuerpo que ya ha conocido y ha subido a la casa del Padre. Es la aparición que nos relatan los evangelios en el 8º día de la resurrección, ¿no?, esa aparición a los apóstoles. Habiéndose aparecido al resto de los apóstoles, Santo Tomás, que no había estado, pues no cree que haya sido el mismo Cristo. Se nos dice en los evangelios que las puertas estaban cerradas por miedo a los judíos y que en esto, estando ya también Tomás, Cristo vuelve a aparecerse. Tomás había dudado que fuera Cristo el que había resucitado y había dicho que lo creería cuando pudiera tocar las llagas de la pasión. Cristo, apareciéndose a los discípulos y ya Tomás con ellos, le invita y le coge de la mano para acercarla a las marcas de la pasión. Aparece así, a partir del siglo XIII, como Cristo toma más la iniciativa y coge la mano a Tomás. Si antiguamente había sido más la escena de Tomás, ¿no?, en la duda, es ahora, a partir del siglo XIII, cuando Cristo interactúa, cogiendo él mismo y tomando la iniciativa de coger la mano dubitativa de Tomás, ¿no?, para acercarla a las llagas. En esta escena que tenemos en el tabernáculo, precisamente aparece en un espacio cerrado, un espacio casi angustioso para darnos ese cerramiento, ¿no?, ese miedo, ¿no?, ese estar encerrado de los apóstoles. Es un espacio cerrado, solamente abierto por esa ventana, ¿no?, que nos da ese aire, ¿no?, ese hálito, ¿no? En el centro aparece Jesucristo vestido de una manera todavía como lo hemos visto en María Magdalena o en el resucitado, ¿no?, vestido de una forma mostrando el cuerpo para poder mostrar la llaga, con un cuerpo bellísimamente eucarístico, ¿no? Aparece cogiendo de la mano, de la muñeca, lugar de las manos no coge Cristo, sino de las muñecas, para recordarnos el lugar de la crucifixión, acerca a Santo Tomás la mano hacia la llaga del costado. Muestra una vez más la misma marca que veíamos en el resucitado o que veíamos también en María Magdalena, ¿no?, rodeando a Tomás, que se acerca dubitativo, casi inclinándose, como ese reconocimiento que va a tener después de tocar a Cristo, ¿no?, de Señor mío y Dios mío, casi se va a tender a arrodillar, frenado casi por la mano de Cristo que le quiere acercar su mano a su costado. Rodeando tanto a Tomás como a Jesús, aparece el resto de los apóstoles sorprendidos y alegrándose de una vez más tener a Cristo con ellos. Estas dos puertas, estos dos fragmentos, estos dos cuadros en estas puertas, hacen en el lado superior del tabernáculo, hacen hincapié precisamente en este escuchar y tocar, gran importancia para el lugar donde es representado. No solamente hacen hincapié a los textos litúrgicos o escriturísticos de la Sagrada Escritura que muestran con gran veracidad, también hacen hincapié al lugar donde está situado. Hemos de recordar que son las puertas que se abrían y que mostraban la custodia, ¿no?, mostraban el pan eucarístico consagrado, ¿no?, la permanencia de Cristo vivo en medio de nosotros. Cantan los himnos eucarísticos que
se nos invita a escuchar y a tocar, ¿no? El que es la palabra también se ha encarnado. Por eso estas dos escenas, la de María Magdalena, que escucha su nombre y reconoce a Cristo, o como Tomás, que tocando reconoce a Cristo, también nos invita a este verbo que se ha encarnado, a este verbo que permanece con nosotros de una manera encarnada en la Iglesia, en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía. El mismo que resucitó y que vio María Magdalena, el mismo que Tomás dudó, pues precisamente nos es tocado. Hemos de recordar que, por ejemplo, los himnos eucarísticos como el Pange Lingua, el Tantum Ergo, pues aparece precisamente que aunque duden mis sentidos, te reconozca mi Señor, ¿no? Pues en esta dudar los sentidos, como María Magdalena, que confundió a Cristo con el hortelano, o a Tomás en esa duda de no creer en la resurrección de Cristo, ¿no? Pues precisamente también nos invita a tener esta conciencia de que aunque duden nuestros sentidos, sepamos reconocer en la sagrada forma a Cristo que está con nosotros, al mismo Cristo que se entregó y que ha resucitado.